¿Alguna vez te has despertado con esa sensación extraña de que necesitas algo más para enfrentar el día? Como si tuvieras fuerzas, pero no supieras hacia dónde dirigirlas. Tal vez justo ahora estés viviendo eso, y necesito decirte, hay una llave escondida en Proverbios 21 que puede cambiar por completo tu manera de caminar. Este capítulo revela un secreto espiritual poderoso. No es el esfuerzo humano lo que asegura la victoria, sino la justicia de Dios aplicada en lo cotidiano. No son los sacrificios externos los que agradan al Señor, sino un corazón que decide vivir en rectitud, tomando decisiones conscientes y confiando en Él en medio de las luchas. Es aquí donde la sabiduría divina se convierte en faro para quienes caminan en tinieblas. Lo sorprendente es que, entre más tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas, más pesados nos sentimos. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, hasta los escenarios más imposibles empiezan a moverse. Está escrito: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Esa es la promesa que hoy puede redefinir el rumbo de tu vida. Si permaneces conmigo hasta el final de esta oración, no solo terminarás fortalecido, sino que recibirás dirección clara y paz interior. Esta palabra es para ti, que despertaste cansado, angustiado o buscando respuestas. Dentro de Proverbios 21 hay algo que pocos comprenden, pero cuando lo descubras, entenderás que Dios ya estaba preparando el camino, porque lo que viene ahora puede transformar no solo tu día, sino también tu historia. El corazón humano es un misterio, pero la palabra revela que el corazón del rey está en la mano del Señor. Como los ríos de agua, Él lo inclina hacia donde quiere. Proverbios 21:1. Esto significa que ninguna autoridad, ninguna decisión y ningún poder terrenal están fuera del control divino. La sabiduría de Dios gobierna incluso a quienes creen estar al mando. Esta perspectiva cambia por completo la manera de ver la vida. No es la fuerza humana la que dicta el destino, sino la dirección divina. Quien aprende a descansar en esta verdad experimenta paz, aunque todo parezca incierto, porque entiende que el gobierno supremo pertenece al Creador. Hay quienes confían más en rituales que en una vida piadosa, pero Proverbios 21:3 nos recuerda que hacer justicia y juicio es más agradable al Señor que los sacrificios. Esto confronta la religiosidad superficial que aparenta espiritualidad pero desprecia la justicia de Dios en lo cotidiano. No basta con repetir palabras en una oración poderosa si el corazón está lleno de dureza o egoísmo. Lo que agrada al Padre es la práctica de la justicia diaria, en el trabajo, en la familia, en la relación con el prójimo. Es en ese lugar de rectitud donde la confianza en el Señor florece de manera genuina. La Biblia insiste en recordarnos la importancia de planear con sabiduría espiritual. Proverbios 21:5 afirma: los planes bien pensados llevan a la abundancia, pero la prisa conduce a la pobreza. Este versículo es como un espejo frente a nuestras decisiones. ¿Cuántas veces la impulsividad ha destruido lo que se había construido con tanto esfuerzo? El discernimiento espiritual nos invita a cambiar la prisa desenfrenada por decisiones conscientes. Las acciones correctas nacen de la paciencia que busca la dirección de Dios, no de la desesperación. Cuando alguien entiende esto, comienza a vivir con propósito, y su vida se convierte en testimonio de la sabiduría divina. Los escritos de Salomón en el Antiguo Testamento son como joyas escondidas. Él aprendió, a través de su experiencia, que la riqueza sin temor del Señor es vacía, y que el poder sin rectitud lleva a la ruina. Por eso, Proverbios 21 se levanta como un llamado a una vida piadosa. No solo habla de principios bíblicos, sino también de relaciones sanas y de justicia. En lo cotidiano, el texto nos lleva a una reflexión. ¿Estamos corriendo tras el reconocimiento humano o buscando vivir bajo la justicia de Dios? Esa pregunta resuena como un susurro divino cada mañana, esperando respuesta no con palabras, sino con actitudes. El capítulo 21 también nos alerta sobre la diferencia entre apariencia y esencia. El ser humano puede justificar sus caminos, pero el Señor pesa los corazones. PR 21:2. Esto significa que lo que brilla ante los ojos de las personas puede ser solo fachada. Dios, en cambio,
ve más allá de lo visible. Él examina las intenciones, pesa las motivaciones y revela lo oculto. Esta conciencia produce temor del Señor, que es el inicio de la sabiduría. Si el corazón está guiado por orgullo o vanidad, tarde o temprano eso saldrá a la luz. Pero cuando está guiado por dependencia de Dios, la vida florece en autenticidad y rectitud. También hay en este capítulo una advertencia muy práctica: la importancia de evitar la impulsividad. ¿Cuántas relaciones se perdieron porque alguien no supo esperar el tiempo correcto? ¿Cuántos negocios se arruinaron porque se tomaron decisiones sin orar por sabiduría? Proverbios 21 no habla solo de espiritualidad abstracta, ofrece principios bíblicos aplicables a la vida diaria. Planear con espíritu significa orar antes de actuar, pensar antes de hablar, discernir antes de decidir. Quien vive así no solo construye proyectos, sino testimonios duraderos que glorifican la justicia de Dios. Los versículos devocionales de este capítulo revelan un patrón espiritual. Todo lo que no nace de la confianza en el Señor es como arena movediza. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Las 9:30 de la noche. Es una declaración contundente: ninguna estrategia humana puede prevalecer contra la dirección divina. ¿Qué significa esto para quien escucha la oración de la mañana? Que incluso en medio de luchas, persecuciones o aparentes derrotas, la victoria espiritual no viene de la fuerza humana, sino de la gracia que sostiene. Y eso cambia por completo la manera de enfrentar la vida y sus dilemas diarios. La parte final del capítulo trae un versículo que suena como bálsamo para el alma: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Las 9:31 de la noche. Este texto derrumba la ilusión del autocontrol absoluto. Podemos planear, prepararnos y organizarnos con diligencia, pero la victoria le pertenece a Dios. Es Él quien asegura que los esfuerzos no sean en vano. Esta dependencia de Dios no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Quien reconoce sus límites abre espacio para que el poder divino actúe y transforme escenarios que parecían imposibles. Sin embargo, el libro también nos desafía a reflexionar sobre nuestras intenciones. Cuando hacemos planes, ¿buscamos solo nuestros intereses o incluimos la voluntad de Dios? El verdadero planeamiento espiritual exige oración consciente y meditación en la palabra. Un devocional diario basado en Proverbios 21 puede ser la clave para alinear proyectos con principios eternos. Es en ese lugar secreto donde se forjan decisiones sabias y donde las relaciones sanas encuentran bases firmes. Vivir con propósito es elegir ser guiado por la sabiduría de Dios en lugar de la ansiedad por resultados inmediatos. Muchos que despiertan angustiados en esta mañana se preguntan: ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Podré resistir un día más? Es justo en ese punto donde Proverbios 21 se convierte en palabra viva. Enseña que la dirección divina no falla y que la victoria espiritual no depende únicamente del esfuerzo humano. Una oración poderosa en este momento es levantar los ojos y decir: Señor, confío en ti más que en mis propios planes. Esta declaración sencilla abre caminos de paz y fortalece el corazón para enfrentar el día con confianza en el Señor. Otra riqueza del capítulo está en mostrar que la justicia diaria es más valiosa que las palabras bonitas. Un trabajador honesto, una madre que educa con amor, un estudiante que rechaza los atajos deshonestos, todos viven en la práctica la justicia de Dios. Esa sencillez es grandeza a los ojos del Padre. El Evangelio no se traduce solo en púlpitos o altares, sino en pequeños actos de rectitud que transforman el mundo en silencio. Quien aprende a vivir así, descubre que la vida piadosa es un testimonio más fuerte que cualquier discurso ensayado. Al sumergirnos en este capítulo, vemos que la sabiduría divina se manifiesta tanto en el silencio de la oración, como en la firmeza de las decisiones. Es como un camino iluminado por destellos de discernimiento espiritual. Cada versículo es un faro que muestra la ruta en medio de la oscuridad. La meditación en Proverbios 21 invita a dejar atrás la prisa, la vanidad y la superficialidad, para abrazar un estilo de vida que respira dependencia de Dios. Ese camino exige valentía,
pero es también la ruta hacia la verdadera abundancia. Finalmente, Proverbios 21 nos recuerda que la victoria espiritual es fruto de una vida rendida. Nada sustituye la confianza en el Señor. Ni armas, ni estrategias, ni sacrificios externos tienen más valor que un corazón sincero delante de Dios. Quien aprende a vivir así experimenta paz en cualquier victoria, porque entiende que no fue conquista humana, sino gracia divina. Y al encontrarse con esta verdad, el alma comienza a desear algo más, no solo conocer las palabras, sino vivir la estructura que da forma a una oración poderosa. Toda oración poderosa tiene una estructura invisible, como si fuera una melodía espiritual. El corazón comienza en la invocación, ese momento en el que el alma se coloca delante de la presencia de Dios. No es solo decir palabras, sino abrir el espíritu para reconocer la grandeza del Señor. Quien empieza el día con una oración de la mañana, sabe que ese instante es como respirar el aire puro de la eternidad apenas al despertar. Es en ese primer suspiro cuando la vida piadosa se alinea con la dirección divina y crea espacio para el discernimiento espiritual. La invocación es el momento de declarar: Señor, aquí estoy, y reconozco que mi corazón te necesita más que al aire que respiro. Esta frase sencilla es como abrir las ventanas de una casa para dejar entrar la luz del sol. El devocional diario siempre debe iniciar con este reconocimiento de dependencia de Dios. Es como entregar el timón de un barco antes de empezar a navegar. Sin esa entrega inicial, cualquier planeación espiritual corre el riesgo de naufragar, porque la sabiduría divina solo guía a quienes admiten necesitarla. Después de la invocación viene la petición, el clamor sincero del corazón. Basada en Proverbios 21, la oración puede pedir justicia de Dios, discernimiento espiritual y paciencia para evitar la impulsividad. No se trata de un pedido egoísta, sino de una súplica alineada a la voluntad divina: Señor, dame ojos para ver lo justo, pies para caminar en rectitud y manos para actuar con misericordia. Esta oración consciente abre la puerta a decisiones sabias y acciones correctas que reflejan los principios bíblicos. Orar por sabiduría es una de las mayores necesidades del alma. Muchas veces, quien despierta angustiado está buscando dirección para el día. Es en ese momento que el corazón puede repetir: Padre, lléname de sabiduría divina para escoger el camino correcto. Esa súplica trae paz inmediata, porque el alma entiende que ya no camina sola. Cuando alguien ora así al iniciar la mañana, carga consigo una brújula espiritual durante todo el día, y cada paso se da bajo la luz de la Biblia, especialmente en las verdades reveladas en los escritos de Salomón. El tercer elemento de esta estructura es la intención de vida moral. No basta con pedir, es necesario comprometerse. Es aquí cuando la oración de la mañana se convierte en un pacto. Hoy viviré con justicia en lo cotidiano, con acciones correctas y relaciones sanas. Ese compromiso verbal fortalece el espíritu. Es como escribir un contrato invisible frente al cielo. La vida piadosa no sucede por casualidad. Nace de decisiones conscientes que necesitan renovarse cada día. Así, cada oración se convierte también en una declaración profética para el propio corazón. Esa intención moral incluye elecciones prácticas, como evitar la impulsividad, cultivar justicia en lo cotidiano y vivir con propósito. Un devocional diario no puede quedarse en la emoción del momento, debe llevar a actitudes concretas. Es ahí donde la oración se entrelaza con la vida real, en cómo tratamos a la familia, cómo enfrentamos el trabajo o cómo respondemos en medio de las luchas. La oración poderosa no es solo hablar con Dios, sino dejarse transformar por su justicia en cada detalle de la rutina. El cuarto elemento de esta estructura es la alabanza. Todo esquema de oración debe terminar con gratitud y confianza en Él. Señor, es ahí donde el corazón declara: gracias, Padre, porque sé que ya me escuchaste. Esta actitud rompe la ansiedad porque transforma la expectativa en descanso. Quien aprende a agradecer antes de ver el resultado experimenta una victoria espiritual anticipada. Es como sembrar semillas con la certeza de la cosecha. La confianza en el Señor florece cuando el alma entiende que su juicio y su rectitud son perfectos. Muchas veces,
Esa alabanza final es lo que sostiene al creyente durante el día. Cuando surgen los problemas, puede recordar lo que declaró en la oración de la mañana: ya confié, ya agradecí, ya descansé en Dios. Esa memoria espiritual funciona como un escudo invisible. Aunque la batalla parezca perdida, el alma encuentra refugio. Es en ese punto cuando Proverbios las 9:31 de la noche cobra vida. El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es del Señor. Alabanza es anticipar esa victoria espiritual antes de que se manifieste. Estructurar la oración. De esta forma, invocación, petición, compromiso y alabanza crea una rutina de crecimiento espiritual. Es como subir escalones hacia el corazón de Dios. Cada etapa es necesaria y ninguna puede saltarse. La invocación abre, la petición clama, el compromiso dirige y la alabanza sella. Quien practica esta secuencia experimenta una vida de oración más estable y profunda. No se trata de una fórmula mágica, sino de un camino práctico para vivir una meditación bíblica que realmente transforma el día. Esta estructura también ayuda a evitar oraciones vacías o superficiales. ¿Cuántas veces se dicen palabras sin reflexión, casi como un ritual automático? Pero al seguir este orden, cada parte tiene sentido. La invocación crea intimidad, la petición genera dependencia, el compromiso moldea carácter y la alabanza produce paz. Así, la oración deja de ser un acto religioso más y se convierte en un encuentro real con la presencia de Dios. Y esa experiencia no cambia solo la mañana, sino toda la trayectoria de quien ora. Quien adopta este patrón comienza a notar cambios prácticos. La impulsividad da lugar al planeamiento espiritual. El miedo cede espacio a la confianza en medio de las luchas. La ansiedad es reemplazada por la serenidad de quien vive bajo la dirección divina. Es como si cada mañana fuera un renacimiento, una oportunidad para alinear los pensamientos diligentes con los principios bíblicos. Esta constancia en la vida de oración fortalece no solo el espíritu, sino también las relaciones sanas y la manera de enfrentar el mundo. Al reflexionar sobre esta estructura, entendemos que Proverbios 21 no es solo un capítulo de sabiduría antigua, sino una guía para la oración diaria. Cada versículo inspira una parte de la oración, cada enseñanza se convierte en clamor. Quien se entrega a este proceso vive, no solo un momento devocional, sino un esquema de oración que moldea carácter, fortalece la fe y abre puertas para victorias espirituales. Y todo esto sucede de manera tan natural que el alma comienza a desear continuar, porque reconoce que hay más tesoros escondidos en este camino. Este análisis estructural de la oración nos prepara para algo aún más profundo: ver cómo estos elementos se aplican en la práctica. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve entender el orden si no sabemos vivirlo en lo cotidiano? El siguiente paso es justamente sumergirse en ejemplos reales de cómo aplicar Proverbios 21 en el trabajo, en las relaciones y hasta en las batallas interiores. Es ahí donde esta estructura deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva, lista para transformar no solo un momento, sino todo el caminar. La sabiduría divina no es solo un concepto abstracto, sino una brújula que guía cada decisión cotidiana. Imagina a alguien en medio de un reto en el trabajo, presionado por plazos, ansioso por dar una respuesta rápida, casi cayendo en decisiones precipitadas. Ahí resuena Proverbios 21:5. Los planes bien pensados llevan a la abundancia. Este versículo nos invita a respirar profundo, elevar una oración en la mañana y pedir discernimiento espiritual. Las decisiones sabias nacen de la oración por sabiduría, no de la impulsividad. Piensa en una madre que necesita lidiar con el corazón de su hijo adolescente. Puede imponer su voluntad de manera dura o buscar la dirección divina para responder con amor y firmeza. Proverbios 21:3 enseña que la justicia y el juicio son más agradables a Dios que los sacrificios. Eso significa que, muchas veces, el Señor valora más la paciencia y la rectitud en el trato diario que grandes actos religiosos. Una palabra justa puede salvar una relación, una reacción impulsiva puede destruirla. En el matrimonio, ¿cuántos conflictos surgen de palabras dichas sin oración consciente? Proverbios 21 llama a los esposos a vivir con propósito y evitar
La impulsividad. Una oración poderosa por la mañana podría ser: Señor, dame sabiduría divina para escuchar antes de responder, paciencia para comprender y fuerza para actuar con justicia en mi hogar. Pequeñas actitudes de justicia, como pedir perdón, agradecer o reconocer lo bueno, construyen relaciones sanas y dan testimonio de una vida piadosa. En el ambiente laboral, la presión por resultados muchas veces empuja a depender solo del esfuerzo humano, pero Proverbios las 9:31 de la noche recuerda: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Planear con espíritu significa trabajar con excelencia, pero confiar en que la victoria viene de Dios. Orar antes de una junta, pedir discernimiento para negociar con integridad y mantener confianza en el Señor incluso en medio de incertidumbres. Son prácticas que convierten el trabajo en un lugar de testimonio. La Biblia enseña que la justicia diaria vale más que palabras religiosas. Piensa en alguien que maneja dinero, puede elegir atajos deshonestos o caminar en integridad. Proverbios 21 muestra que la honestidad vale más que cualquier ganancia pasajera. Acciones correctas hoy evitan lágrimas mañana. Un devocional diario que incluya este capítulo fortalece el corazón contra tentaciones y forma personas capaces de vivir con propósito en cada área de la vida. También podemos aplicar Proverbios 21 en las amistades. En lugar de alimentar chismes o competir en vanidad, la justicia de Dios nos invita a la lealtad, al apoyo y al cuidado mutuo. Una oración práctica puede ser: Señor, ayúdame a ser un amigo fiel, que hable la verdad con amor y construya en lugar de destruir. Estas elecciones crean relaciones sanas que reflejan una vida piadosa y se vuelven un testimonio silencioso, pero poderoso. Amistades regadas con oración y rectitud son más fuertes que cualquier lazo de interés. Otro ejemplo está en el uso del tiempo. ¿Cuántas veces la prisa nos hace perder oportunidades de escuchar la voz de Dios? Proverbios 21:5 denuncia la pobreza de la impulsividad. Planear con espíritu puede ser tan simple como apartar 15 minutos de oración en la mañana antes de prender el celular, o desconectarse de distracciones por media hora para meditar en versículos devocionales. Este hábito crea disciplina, fortalece el discernimiento y abre espacio para la dirección divina en cada decisión del día. Para quienes luchan con ansiedad, Proverbios las 9:30 de la noche es una promesa de paz. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Esto significa que, por más presión que exista, ninguna estrategia humana puede anular los planes divinos. Una práctica diaria es responder a la ansiedad con oración. Señor, entrego este miedo en tus manos, porque confío más en tu justicia que en mis preocupaciones. Esta declaración sencilla, repetida cada mañana, cambia la atmósfera de la mente y del corazón. La justicia divina también se aplica al hablar. ¿Cuántos problemas se evitarían si cada palabra pasara por el filtro del temor del Señor? Una práctica diaria puede ser orar: Padre, pon guarda en mis labios para que mis palabras sean fuente de vida y no de destrucción. Esta actitud hace diferencia en casa, en el trabajo y hasta en el tráfico. Palabras llenas de sabiduría divina pueden ser respuesta de oración para alguien en silencio. La boca se convierte en instrumento de bendición cuando está guiada por la justicia de Dios. Los jóvenes encuentran en el capítulo 21 un consejo precioso: huir de la prisa. ¿Cuántos arruinan su camino por quererlo todo de inmediato? Proverbios 21 enseña que la abundancia viene de la paciencia y la constancia. Una aplicación práctica es poner metas delante de Dios, orar antes de elegir carrera, pedir discernimiento antes de iniciar una relación, buscar dirección divina antes de firmar contratos. Esa disciplina produce no solo éxito terrenal, sino victoria espiritual ante los ojos del Señor. Para quienes luchan con malos hábitos, Proverbios 21 ofrece esperanza. Evitar la impulsividad es un paso hacia vencer vicios y decisiones equivocadas. Cada mañana puede ser un nuevo comienzo cuando la persona ora: Señor, ayúdame a escoger acciones correctas hoy, aunque pequeñas, porque cada decisión consciente me acerca a la vida que tú deseas. La Biblia nos recuerda que los cambios duraderos no ocurren de golpe,
sino por la perseverancia diaria en confiar en el Señor. Incluso en el trato con enemigos, Proverbios 21 es práctico. En lugar de buscar venganza, la justicia divina invita a confiar en el juicio del Señor. No significa pasividad, sino sabiduría para no responder con las mismas armas. Orar por quienes persiguen, contestar con mansedumbre y mantener la confianza en Dios son actitudes que parecen débiles ante los ojos humanos, pero son señales de victoria espiritual. Quien lo practica experimenta paz en medio de las luchas y descubre que vivir con propósito siempre vale la pena. Estos ejemplos muestran que Proverbios 21 no es solo lectura del Antiguo Testamento, sino un esquema de oración para la vida práctica, trabajo, familia, amistades, decisiones financieras, luchas internas. Todo puede ser iluminado por la sabiduría divina revelada en este capítulo. Pero esta aplicación solo se completa cuando entendemos que la palabra de Dios no es estática, crece como árbol, echando raíces y dando frutos. Y quizá por eso el siguiente paso nos lleve a ver este capítulo como un gran árbol de crecimiento espiritual. Imagina que Proverbios 21 es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, creciendo fuerte, con raíces profundas en la sabiduría divina. Cada versículo es una raíz que absorbe de la palabra la savia de la vida. De esas raíces brotan ramas que representan áreas prácticas, sabiduría, justicia y dependencia de Dios. Cuando alguien decide vivir bajo el temor del Señor, ese árbol no solo crece, sino que da sombra y fruto. La vida piadosa se convierte en un refugio para los cansados y en un testimonio para quienes buscan dirección divina. La primera rama fuerte de este árbol es la sabiduría. Se eleva como guía para decisiones conscientes y planeación espiritual. Así como un árbol no crece de un día para otro, el discernimiento espiritual también requiere tiempo, constancia y oración de la mañana. Cada decisión correcta es como una hoja nueva que nace, y cada acto de paciencia frente a la prisa es como un fruto que madura lentamente. Esta rama enseña que la sabiduría divina no es teoría, sino práctica diaria de confiar en el Señor. La sabiduría nos conduce a planear con diligencia, evitando la impulsividad que lleva a la pobreza. Cuando alguien se apresura sin consultar la dirección divina, es como cortar una rama de su propio árbol. Pero cuando planea en oración, busca versículos devocionales y medita en la Biblia, está regando las raíces de su fe. La oración por sabiduría es como el agua que mantiene al árbol vivo en tiempos de sequía, aunque nada parezca funcionar. La vida piadosa permanece firme porque sus raíces están escondidas en la confianza en el Señor. La segunda rama es la justicia, que se extiende para abrazar las relaciones sanas y la vida práctica. Proverbios 21:3 nos recuerda que Dios se agrada más de la justicia y el juicio que de sacrificios externos. Eso significa que no sirve de nada aparentar religiosidad. Es necesario vivir con propósito cada día. Cada acto justo es como un fruto que alimenta a alguien alrededor. Y cada gesto de rectitud es como una flor que perfuma el ambiente. Esta rama nos enseña que la justicia de Dios no es solo ley, sino amor en acción. La justicia es la que garantiza que el árbol no crezca torcido. Una vida sin rectitud puede florecer un tiempo, pero sus frutos serán amargos. Acciones correctas en lo cotidiano, pagar deudas a tiempo, tratar a otros con respeto, ser honesto en el trabajo son nutrientes invisibles que fortalecen esta rama. La Biblia enseña que la verdadera espiritualidad está en practicar el bien, y quien aplica esa justicia en silencio, descubre que la vida piadosa es más poderosa que cualquier predicación sin testimonio. La tercera rama es la dependencia de Dios. Se eleva hacia el cielo, recordando que, aunque el árbol sea fuerte, no puede vivir sin luz. Así es el alma. Por más que planee, estudie o luche, la victoria espiritual viene del Señor. Proverbios las 9:31 de la noche nos recuerda que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es del Señor. Esta rama nos invita a descansar en la confianza en Dios. Dependencia no es debilidad, es reconocer que la sabiduría divina es la verdadera fuente de victoria. La dependencia de Dios convierte batallas en victorias silenciosas. Cuando alguien ora antes de una decisión,
aunque pequeña, está cultivando esta rama. Cuando confía, en medio de la lucha, y declara, Señor, la victoria es tuya, está fortaleciendo su fe. Esta rama apunta al cielo porque sabe que de ahí viene la luz que da vida. La oración poderosa de dependencia es como abrir las hojas para recibir el sol de la justicia de Dios, y cada victoria espiritual es fruto de una vida de confianza en el Señor. El árbol de Proverbios 21 también nos enseña equilibrio. Sin sabiduría, las ramas se vuelven frágiles. Sin justicia, se tuercen. Sin dependencia de Dios, se secan. Pero cuando estos tres elementos caminan juntos, el árbol se vuelve frondoso y capaz de resistir tormentas. El viento puede soplar y la lluvia caer, pero quien está enraizado en la palabra permanece firme. Esta imagen no es solo una metáfora, es una invitación a la meditación bíblica y a la oración matutina como práctica diaria de fortalecimiento espiritual. Este árbol no existe solo para sí mismo, sino para otros. Una persona que cultiva sabiduría, justicia y dependencia de Dios se convierte en refugio para los cansados. Es como un padre que guía con discernimiento, una madre que cuida con justicia divina, un joven que decide con confianza en el Señor. La vida piadosa da fruto, en testimonio, y cada fruto alimenta a otros, que a su vez pueden sembrar nuevas semillas de fe. Así, el ciclo del crecimiento espiritual nunca termina. Un árbol también necesita poda. Proverbios 21 funciona como esa tijera espiritual. Corta la impulsividad, poda el egoísmo, elimina la vanidad. Ese proceso a veces duele, pero es necesario para dar más fruto. La oración consciente en ese momento es decir, Señor, corta de mí lo que no te agrada y fortalece lo que da testimonio de tu nombre. Esa disciplina de dejar que Dios pode el alma es lo que distingue un árbol estéril de uno fructífero. Y quien acepta ese proceso, descubre abundancia. El crecimiento espiritual también exige vigilancia. Así como un árbol puede ser atacado por plagas, también el alma enfrenta tentaciones. Proverbios 21 es como el antídoto contra las mentiras del enemigo, enseñando que no hay sabiduría contra el Señor. Meditar en este capítulo es como proteger las hojas contra el mal invisible. Cada oración por justicia, cada intercesión matutina, cada acto de rectitud es como un escudo alrededor del árbol. Así, el creyente permanece firme aún en medio de la batalla. Esta imagen del árbol muestra que la vida espiritual es proceso y no evento. Nadie amanece santo de un día para otro. Hacen falta raíces, ramas y frutos. Proverbios 21 nos da un esquema de oración para ese proceso: sabiduría para decidir, justicia para actuar y dependencia para confiar. Esta tríada es el esqueleto de un crecimiento sólido, y quien decide vivir así entiende que cada mañana es una nueva oportunidad para regar su árbol con oración poderosa y meditación bíblica. Pero todo árbol apunta a algo mayor, el cielo. Proverbios 21 no nos deja atrapados en las preocupaciones terrenales, sino que nos levanta en confianza en el Señor. Y al contemplar este árbol espiritual, somos invitados a ir más allá de la metáfora, vivir de verdad esta estructura en la oración diaria, porque el árbol solo cumple su propósito cuando da fruto, y ese fruto es la vida transformada. Y quizá por eso, el siguiente paso nos lleva a una síntesis enriquecida, mostrando cómo transformar la oración en práctica viva. Toda oración de la mañana, basada en Proverbios 21, puede resumirse en 3 movimientos del corazón: reconocer quién es Dios, pedir con fe y vivir con propósito. Esta tríada funciona como una llave espiritual que abre puertas de discernimiento y fortalece el alma para enfrentar el día. No es una secuencia rígida, sino una melodía que se repite de distintas formas. Quien aprende a practicarla descubre que la sabiduría divina no es teoría lejana, sino recurso disponible en cada amanecer. El primer nivel es el reconocimiento del carácter de Dios. Antes de pedir algo, el alma proclama: tú eres fuente de sabiduría, justicia y dirección divina. Esta confesión cambia la perspectiva de quien ora porque quita el enfoque de los problemas y pone los ojos en el Señor.
Es como cuando un niño asustado levanta la mirada hacia su padre y encuentra seguridad solo en su presencia. Este reconocimiento despierta confianza en el Señor y un temor reverente, no de miedo, sino de profunda honra. El segundo nivel es la petición específica, moldeada por el contenido del capítulo. En lugar de pedir de manera genérica, el corazón clama: Señor, guíame en mis decisiones conscientes, dame paciencia para no precipitarme y sabiduría divina para actuar con justicia en lo cotidiano. Esta súplica no es vacía, sino fundamentada en versículos devocionales llenos de autoridad. Cuando la oración se alinea con la palabra, deja de ser deseo humano y se convierte en acuerdo espiritual con la voluntad de Dios. El tercer nivel es la aplicación diaria. Aquí el creyente declara: hoy aplicaré estos principios en mi trabajo, en mis relaciones sanas y en la forma en que enfrento mis luchas. Esta decisión transforma la oración en acción. Es como sembrar la semilla y regarla el mismo día. Vivir con propósito significa no separar espiritualidad de rutina, sino permitir que la justicia de Dios atraviese cada detalle. Este nivel cierra el ciclo de la oración, pero al mismo tiempo abre otro, porque cada aplicación genera nuevas experiencias espirituales. Esta síntesis es poderosa porque enseña que una oración no necesita ser larga para ser transformadora. Basta con que sea consciente, llena de fe y cimentada en principios bíblicos. Es lo contrario a rezos automáticos o repeticiones vacías. Es vida piadosa en movimiento. Proverbios 21 recuerda que el juicio y la rectitud valen más que sacrificios externos. Así, una simple oración por justicia, hecha con sinceridad al amanecer, pesa más delante de Dios que grandes discursos religiosos. La estructura de esta síntesis también ayuda a combatir la ansiedad. Quien despierta afligido puede sentirse perdido en sus palabras, pero al saber que debe comenzar reconociendo la grandeza de Dios, después pedir según su voluntad y finalmente aplicar de manera práctica, la oración se vuelve clara. Esa claridad es como luz que disipa la oscuridad del corazón. Ahí nace el discernimiento espiritual, porque el creyente aprende a distinguir emoción pasajera de dirección divina. Otro aspecto valioso de esta síntesis es la perseverancia. No se trata de orar una vez y esperar resultados inmediatos, sino de cultivar un estilo de vida. Cada mañana la misma melodía se repite: reconocimiento, petición, aplicación. Poco a poco esto moldea el carácter, y cuando el alma menos lo espera, ya está tomando decisiones conscientes, evitando la impulsividad y experimentando victorias espirituales. Esa constancia es lo que diferencia una fe superficial de una vida piadosa que da frutos duraderos. La síntesis también muestra que toda oración verdadera debe terminar en gratitud. Incluso sin ver el resultado, la persona dice: gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando. Ese acto de fe sella la oración con confianza en el Señor. Es como poner un sello en una carta antes de enviarla. La oración sube como incienso, pero la gratitud es la firma que confirma su entrega. La victoria espiritual empieza aquí, en el momento en que el corazón descansa en el juicio y la rectitud de Dios. Una oración así también se convierte en intercesión matutina. No basta orar solo por uno mismo. Esta síntesis invita a incluir a otros. El orante puede decirle: Señor, bendice a mi familia, fortalece a los que luchan en silencio, haz justicia a los que son oprimidos. Esto amplía el horizonte y transforma la oración de la mañana en puente de amor. Proverbios 21 recuerda que Dios se agrada más de la justicia diaria que de sacrificios vacíos. Orar por otros es vivir este versículo en acción. Esta síntesis refuerza que la verdadera victoria no es humana, sino divina. Podemos planear, prepararnos y usar estrategias, pero es el Señor quien decide el resultado final. Por eso, la oración por sabiduría debe ir acompañada siempre de humildad de: hágase tu voluntad. Esa frase no es rendición derrotada, sino confianza madura. Es el corazón que descansa porque sabe que la dirección divina siempre es mejor que la propia. Quien aprende a orar así encuentra paz en cualquier escenario. Otro detalle es que esta síntesis nos enseña a transformar la oración en estilo de vida. La invocación puede hacerse al despertar,
la petición antes de una decisión importante y la aplicación recordarse antes de dormir. Así, la oración no queda limitada a un momento, sino que se extiende por todo el día. Es como un perfume que permanece en la ropa horas después. Este hábito crea una atmósfera de confianza en el Señor en cada área de la vida. Esta síntesis también apunta a algo profético. Cada oración hecha de esta manera es una semilla. Tal vez los frutos no aparezcan de inmediato, pero en el tiempo correcto brotarán. Proverbios 21 enseña que la abundancia viene de la diligencia, y eso incluye perseverar en la oración. Quien mantiene este patrón verá resultados no solo personales, sino también colectivos. Su vida se convierte en testimonio que anima a otros a vivir con propósito y a buscar la sabiduría divina. Esa es la cosecha invisible que solo el tiempo revela. Al final, esta síntesis nos prepara para algo mayor. Comprender cómo cada parte de este proceso puede organizarse en un esquema diario de oración. Es como si estuviéramos construyendo no solo una oración aislada, sino un estilo de vida devocional completo, y quizá el siguiente paso sea justamente unir estos elementos en una oración consciente, práctica y profética, capaz de guiar el alma no solo un día, sino toda una jornada. Cada mañana es una nueva oportunidad para declarar vida sobre el alma. Proverbios 21 no es solo lectura, sino espada espiritual que corta dudas y temores. Al abrir los labios, el creyente puede profetizar: hoy mi confianza está en el Señor, y no en mis propios planes. Esta frase es un escudo invisible contra la ansiedad. La vida piadosa comienza cuando la boca se alinea con el corazón y el corazón con la palabra. Esta práctica sencilla convierte la rutina en testimonio y produce victoria espiritual. Una declaración profética basada en el versículo 3 puede hacerse así: elijo vivir en justicia y rectitud, porque eso agrada más a Dios que cualquier sacrificio. Cuando alguien repite esto al amanecer, está dibujando los contornos de su día. Cada actitud se filtra por el temor del Señor, y cada decisión adquiere peso eterno. No es una frase mágica, sino una alianza verbal con la justicia divina, y quien la practica descubre que hasta los gestos más pequeños cargan autoridad espiritual. Ante la presión de la prisa, se puede proclamar con base en el versículo 5: mis pensamientos son diligentes, mis decisiones conscientes y mis caminos florecen en abundancia. Esta confesión rompe el ciclo de la impulsividad y fortalece la planeación espiritual. Es como clavar estacas firmes en el suelo antes de construir una casa. El corazón que declara esto en la oración matutina se prepara para resistir la tentación de atajos, recordando que la abundancia es fruto de la perseverancia. Al enfrentar desafíos, el versículo 30 se vuelve voz profética: ninguna sabiduría humana puede prevalecer contra la sabiduría divina que habita en mí. Esta frase eleva el alma por encima de las circunstancias. No importa cuántos planes se levanten contra el justo, la dirección de Dios es soberana. Declarar esto en la mañana es vestirse de armadura espiritual invisible. Es proclamar que el discernimiento divino guía cada paso y que ninguna estrategia humana puede derribar a quien confía en el Señor. Otra declaración poderosa está inspirada en el versículo 31: preparo mis batallas, pero sé que la victoria pertenece al Señor. Esta confesión equilibra el esfuerzo humano y la dependencia de Dios. Es el recordatorio diario de que, aunque uno se organice, la victoria espiritual viene de la mano divina. Repetirlo en oración poderosa genera paz inmediata. Es como descansar en una hamaca segura después de un día agotador. El alma entiende que el control no está en ella, sino en el Creador. Quien lucha en sus relaciones puede declarar: en mi hogar, en mi trabajo y en mis amistades, elijo vivir justicia cada día. No se trata solo de intenciones, sino de actitudes. Es comprometerse a que cada palabra sea escogida con sabiduría y cada gesto refleje la justicia de Dios. Una oración consciente así no solo protege vínculos, sino que sana heridas antiguas. Y cada repetición refuerza una identidad de rectitud que crece como raíz invisible en el corazón. Una declaración práctica para quien enfrenta ansiedad: confío en el Señor en medio de la lucha y descanso en su juicio y rectitud. Esta
frase es bálsamo para el que despierta afligido. Es como una canción suave en medio de la tormenta. Declararla en voz alta en la oración matutina hace que el alma recuerde que no está sola. Es elegir confiar aunque no vea, esperar aunque no sienta y continuar aunque no entienda. Esta actitud de fe crea un ambiente donde la victoria espiritual se manifiesta. Para quien siente debilidad, una declaración poderosa es: el Señor es mi fuerza y mi escudo, y nada puede robar la paz que Él me ha dado. Esta frase es como un muro invisible contra el desánimo. Una oración por justicia puede decir: que mi vida revele la integridad de tu carácter. Ese clamor moldea el corazón para reflejar a Cristo, y cada repetición es como un martillo que fija más profundo los valores eternos en la mente y en el espíritu. También se puede declarar sobre decisiones prácticas: hoy evitaré la impulsividad y viviré decisiones conscientes. Esta frase crea conciencia antes de que surjan las elecciones. Es como instalar una alerta espiritual en el corazón. Cuando aparezca la oportunidad de actuar con prisa, el creyente recordará su propia confesión. Esta práctica convierte palabras en anclas que sostienen el barco en medio de la tormenta. Y cada victoria en ese proceso es un testimonio silencioso de la sabiduría divina actuando. Para quien se siente injusticiado, una declaración profética es: la justicia de Dios prevalecerá sobre cualquier injusticia que enfrente. No es resignación, sino confianza madura. Significa entregar la batalla al Señor y no desgastar fuerzas en venganza. Esta confesión abre espacio para que Dios obre en juicio y rectitud. El alma descansa porque sabe que el Creador es justo, y cada vez que se dice, la carga en los hombros se aligera, porque la batalla pasa a ser del Señor. Otra confesión práctica es: mi vida está guiada por la dirección divina, no por el miedo ni por la vanidad. Esta declaración confronta motivaciones equivocadas y realinea el corazón. Es como un faro en medio de la noche oscura. Cada repetición trae claridad y valentía. La oración por sabiduría resuena aquí, porque recuerda que no es el esfuerzo humano el que gobierna, sino la voluntad de Dios. Así, la vida piadosa se fortalece y el testimonio se vuelve visible incluso para los que no creen. Una declaración para quien desea crecer espiritualmente: mi raíz está en la palabra, mis ramas en la justicia y mis frutos en la confianza en el Señor. Esta frase une la metáfora del árbol con la práctica devocional. Es como llevar en el corazón un cuadro espiritual que guía la vida. Repetida cada día, crea una identidad firme, de alguien que no se deja llevar por vientos de doctrina, sino que permanece en el fundamento de la Escritura. Y ese cimiento produce paz en cualquier estación. Al final, estas declaraciones proféticas no son solo frases bonitas, sino semillas espirituales. Cada vez que se pronuncian en la oración de la mañana, caen en el terreno del alma y germinan. Al principio parecen pequeñas, pero con el tiempo se vuelven árboles de fe, sombra de esperanza y frutos de victoria espiritual. Proverbios 21 se transforma entonces en un esquema de oración que no solo inspira, sino que moldea, y quizá, al comprenderlo, el alma comience a anhelar algo más íntimo, una introducción capaz de abrir este guión como una llave de fuego. Ahora que caminaste conmigo por las verdades de Proverbios 21, necesito preguntarte: ¿en qué áreas de tu vida has estado viviendo con prisa y no con planeación espiritual? ¿Será que te has apoyado demasiado en tu propia fuerza, o ya aprendiste a descansar en la dirección divina? Piensa bien, ¿cuántas veces buscaste resultados inmediatos y olvidaste que la verdadera victoria espiritual solo viene del Señor? Y si hoy, antes de salir de casa, declararas en voz alta: yo preparo mis caminos, pero la victoria pertenece a Dios. Imagina cómo eso cambiaría tu atmósfera espiritual. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo, dentro de ti, empezará a alinearse con el cielo. Ese cambio de postura puede ser el inicio de un nuevo tiempo, donde la justicia de Dios y la sabiduría divina guíen cada uno de tus pasos. Quiero desafiarte. Escribe en los comentarios cuál de estas declaraciones proféticas habló más contigo hoy. Ese acto sencillo fortalece tu fe y anima a otros que también necesitan esta palabra. No lo guardes solo para ti, compártelo.
porque tu vida puede ser instrumento de transformación para alguien que está luchando en silencio. Y si esta oración tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y sigue caminando conmigo. Cada mañana encontrarás aquí palabra y oración para renovar tu fe, fortalecer tu alma y aprender a vivir con propósito, porque lo que Dios comenzó hoy en ti es apenas el inicio de una victoria mucho mayor.